Ahí está, estoy grabando. No tuve todavía ninguna novedad sobre los exámenes, pero calculo que para la semana que viene ya algo va a haber definido. Así que la semana que viene les comentaré seguramente que se sabe, digamos. La verdad no sé, de todas maneras hoy sabemos que el cuatrimestre empieza virtual. Yo calculo que va a terminar virtual, la verdad es esa, pero bueno. Tampoco sé mucho. Por ahí ustedes a veces tienen más información de la que tengo yo. No, ninguna de las dos cosas. Ustedes tienen a veces el centro de estudiantes llega trascendidos, aunque no estén aprobados, y a mí a veces la información me llega cuando está la resolución. Y a ustedes a veces les llega la información antes de parte del centro de estudiantes, así que no sé. El cuatrimestre va a ser virtual. Ok, bueno, eso está. Sobre el final no sé nada. Pero supongo que la semana que viene va a estar definido. Subí la parte que faltaba de la clase 20. Estuve grabando la 21, así que seguramente entre hoy y mañana la voy a estar subiendo, la tengo que editar. Y bueno, después en unos días subiré la que sigue. Van a ser dos, o sea, o dos más o tres más, según cómo me entren los temas. Estoy teniendo la guía que faltan dos guías también. Una la voy a estar subiendo seguramente entre hoy y mañana también, porque me falta agregarle unas imágenes bueno, no importa, no lo voy a explicar, ya lo hablaremos de unos correlogramas, pero esa ya está lista. Y después voy a estar subiendo la otra. Así que eso de lo que es materiales y eso no queda mucho por subir. Y hoy tenemos la clase sobre procesos en tiempo continuo, más general, digamos, como para extender un poco de todo lo de Poisson. Exacto, para los AR, los GA, los ARMA y los ARIMA. Son lo que se llaman procesos integrados. Toda la parte de ARMA y ARIMA es esa guía y es lo que falta, digamos, también de ver en otra clase. Parte se ve en la clase 20 y lo que sigue en la otra. Así que si ya llegaron hasta ahí, digamos, bueno, esperen un cachito que ya les estoy subiendo las clases, igual todavía tenemos tiempo. Esa clase la vamos a tener, la clase de ARMA y ARIMA la vamos a tener el viernes que viene. Este martes la clase es sobre simulación y sobre introducción a los procesos estocásticos. O sea, son las clases 18 y 19, me parece, a ver. Eso ya lo aclaro. O sea, la clase de hoy es sobre la clase 17. Era la 17, ¿no? La de hoy. Sí. Perfecto. Entonces son la 18, que es simulación, y la 19, que es la de introducción a procesos estocásticos, que tiene como conceptos más... introducción a... Perdón. Esto de levantarse y dar clases es como... es la clase de introducción a las series de tiempo, sería. ¿Sí? Que es donde aparecen conceptos como la esperanza condicional, que es el predictor y cosas por el estilo. Eso, y corresponde a las prácticas 5 y 6. ¿Sí? Son prácticas un poco más cortas y es una clase de cada tema. Eso sería lo que correspondería a la clase del martes que viene. ¿Ok? Igual si pueden ir viendo lo de series de tiempo, es lo que corresponde para el viernes. Con la clase de introducción de serie de tiempo, ya podemos usar la guía 6, la práctica 6. Sí. Que es con la clase 19, digamos. Ok. Con eso pueden hacer la guía 6. Y obviamente, como les dije, fíjense si les sirve, vean la clase de consulta del cuatrimestre pasado. No, el martes. Sí, faltarían subir la práctica 7 y 8. La 7 va a ser todo lo de series de tiempo, después de la 6, digamos, después de lo que es introducción, y la 8 de los polinomiales generalizados. Clases 18 y 19 para el martes, entonces.
guías 5 y 6 corresponden. Y ahí está todo. Está mucho brillo. Veo. ¿Ok? ¿Alguna duda de eso? Perfecto. ¿Quedó algo pendiente de la clase pasada, de la práctica pasada? ¿Alguna duda que por ahí se pusieron a ver y les haya quedado? ¿O podemos avanzar? Pero aprovechen ahora si no les quedan cosas colgando porque... Estamos. No entendí el tercer ítem del proceso de Poisson. Pero no sé si una... No, pero ¿tenés podés usar el micrófono? Por ahí es más fácil explicarte. Sí, si no, bueno. ¿Hay que escuchar, profesor? Sí, se escucha más o menos se escucha. Sí, que el primero que era que te dé cero, que x0 sea cero. El segundo que sea variables no, sí, se entiende, independientes y... Dependientes. Bueno, y el tercero que me lo explicó algún compañero, le agradezco, no sé si está acá, por WhatsApp. Me quedó claro, digamos, entendí, pero bueno, en un mensaje de WhatsApp no me terminó... ¿cómo? Sí, exactamente. Okay. Sí, que claramente no lo podía decir porque o sea, no lo entendí y no me lo acordaba como estaba escrito. Lo tengo notado así, el tercer ítem del proceso de Poisson. Lo que me dice el tercer ítem básicamente es que es como es lo que hace que se llame el proceso de Poisson básicamente. Lo que me dice es que vos pensás que xt lo que hace es ir contando cuántas ocurrencias hubo hasta t, hasta el momento t, es decir, x5 es, ponemos un tiempo igual a 0 y vamos contando cada vez que pasa algo, cada vez que entra, qué sé yo, alguien al banco, cada vez que entra una llamada al call center, cada vez que, no sé, que alguien me, no sé, cada vez que, lo que sea, ahora estoy sin ideas, ¿sí? Son los ejemplos de siempre. Pero cada vez que pasa algo yo sumo 1, ¿sí? xt es cuántas cosas pasaron hasta el momento t. Y xs es cuántas cosas pasaron hasta el momento s, con lo cual xt menos xs es cuántas cosas pasaron entre el momento s y el momento t, suponiendo siempre esto que s es más chico que t. Es decir, acá está s, acá está el 0 y acá está t. Si xs vale 8 y xt vale 15, quiere decir que xt menos xs es 15 menos 8, 7, te quiere decir que entre el momento s y el momento t de las cosas que estoy contando ocurrieron 7, ¿sí? Lo que me da esta tercera condición, es el tercer punto de la definición del proceso de Poisson es, a ver, esto es una variable aleatoria, xt menos xs. ¿Por qué estas son variables aleatorias? O sea, en una realización del proceso, entre t y s, ponerle si querés valores, entre 10 y 5,5, en una realización del proceso esto puede valer 3, en otra realización del proceso, o sea, si hago otro experimento aleatorio y veo de vuelta, esto puede valer 5, esto puede valer 4, puede ir cambiando, porque bueno, puede pasar una cosa, puede pasar otra, puede no venir nadie, o puede venir un montón de gente. Lo que me da el tercer tema es cuál es la distribución de probabilidad de esa variable, ¿sí? Y lo que me dice es que esa distribución es Poisson. Y lo que me dice además es que es Poisson con qué parámetro, lambda por t menos s. ¿Cuál es la intuición que hay de, digamos, o sea, esa es la definición es esa, pero ¿cuál es el sentido que tiene que sea lambda por t menos s? Lambda se llama la intensidad del proceso, ¿sí? Un lambda alto quiere decir que es algo que ocurre muy seguidos, ¿sí? En un periodo de tiempo dado van a ocurrir muchos éxitos, muchas ocurrencias de lo que estoy contando. Para un lambda chiquito, para un lambda 0,00 algo, quiere decir que
ocurren muy espaciados en el tiempo, los saltos de las trayectorias, digamos, el pasar de 0 a 1, el pasar de 1 a 2, de 2 a 3, así. Pero dado ese valor, si t menos s es chiquito, es decir, si t está muy cerca de s, y bueno, ¿qué es esperable? Que ocurran muchos o que ocurran pocos. Si t está muy cerca de s. O sea, si tomo dos momentos del tiempo muy, muy juntos. Pocos, ¿sí? Entonces, en ese caso, tengo una Poisson con un parámetro chico. Con un parámetro chiquito. ¿Y por qué y qué tiene que ver que sea un parámetro chico? Porque dice que esto que es lambda por t menos s es el lambda de la Poisson. Nosotros normalmente decimos, tal variable tiene una distribución de Poisson de parámetro lambda, ¿sí? Bueno, ese lambda, que es la esperanza y la varianza de la distribución de Poisson, acá se calcula como este lambda, este otro lambda, ¿sí? Que es la intensidad del proceso por t menos s. Si tomo dos periodos de tiempo muy juntos en el tiempo, el lambda de la Poisson, es decir, el parámetro de la distribución de Poisson va a ser chico y por lo tanto se va a esperar que pasen, piensen que este parámetro es la esperanza, entonces lo que espero es que pasen muy pocas cosas. Está bien. Digo, si tomo entre ahora y los próximos 2 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que me llamen por teléfono? Y es muy baja, ¿sí? Ahora, si tomo entre ahora y dentro de 10 horas, ¿cuál es la probabilidad de que alguien me llame por teléfono? Y seguramente es más alta, ¿sí? Y en ese caso está bien, porque t menos si t y s están muy lejos en el tiempo, este lambda de la distribución, este parámetro de la distribución, que además es la esperanza, me va a dar mucho más grande, porque t menos s va a ser más grande. ¿Se ve un poco? O sea, esta es la definición y lo que dice es, un proceso de Poisson es esto. Después lo que vimos, sé que es una clase complicada y muy teórica, pero bueno, hay que verlo. Lo que vimos es que tiene un sentido esto, porque si nosotros suponemos ciertas cosas que son razonables, ¿sí? que es la otra definición, la axiomática, digamos, resulta ser que el proceso tiene la distribución de Poisson, o sea, cumple con esta característica, ¿sí? Pero un poco la intuición que hay detrás de esto es eso, que la cantidad de éxitos entre dos periodos dados, o la cantidad de ocurrencia entre dos periodos dados, siga la distribución de Poisson, y que el parámetro vaya creciendo con el tiempo, ¿sí? Eso es un poco lo que representa. No sé si te agregué algo con eso, digamos, o si hay algo en particular que no queda claro. Pregúntense algo que no quedó claro de la clase pasada, porque si no es difícil después seguir agregando sobre algo que está medio flojo. O sea, en términos prácticos es lo que es. Cuando vos tengas que hacer una cuenta que involucre una cosa así, sabés que esa variable tiene distribución de Poisson. Está bueno entender un poco el trasfondo, pero en términos prácticos es eso. Ok. ¿Alguien más o algo más que haya quedado colgando? Así. Porque encima la clase de hoy y la anterior están bastante relacionadas y si les quedan cosas flojas va a ser complicado. ¿Algo más? Fuera de día de clases. Al foro académico, yo estuve entrando, pero no creo que entré ayer y no había nada. En el foro académico en el campus. Si no, tienen mi mail, pero traten de hacerlo en el foro porque así también lo ven otros y les sirve. Pero úsenlo el foro, está bueno y también se pueden contestar entre ustedes, incluso si yo de repente no lo veo. Yo ayer entré y no había nada desde una pregunta medio general que había de hace unas semanas. Pero úsenlo así también ustedes lo pueden ver y se consultan y yo lo miro, pero también se pueden consultar entre ustedes y a lo mejor lo que yo les contesto a uno les sirve a otro. Sí, por ahí es mejor que si me escriban por mail. Si tienen alguna duda, algo que es personal o alguna cosa por el estilo, obvio que me escriben al mail, pero si no, traten de usar el foro ahí en el campus, ¿sí? Que está en la parte de comunicaciones o algo por el estilo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, hoy teníamos
la clase, tenemos la clase sobre la práctica 4. 4, sí, la 4, que es la segunda parte de procesos de Markov en tiempo continuo. Y generalizamos un poco las cosas que vimos del proceso de Poisson a lo que se llaman en general procesos de nacimiento y muerte, ¿sí? Y que incluye procesos de nacimiento puros, entre los cuales el de Poisson es un ejemplo, y los procesos de muerte puros. Y lo que hicimos fue generalizar un poco las ideas matemáticas que hay por detrás de eso y las técnicas que hay. Es una clase medio pesada, medio rara, pero no sé, supongo que era una sola, supongo que la habrán visto, si no se les va a complicar. Y bueno, y básicamente lo que definimos en esa clase es qué es un proceso de nacimiento, porque se oscurece todo de golpe. A ver. No sé. ¿Qué es un proceso de nacimiento-muerte en general? Y lo definimos a partir de un concepto que lo llama matriz, lo que se llama operador infinitesimal, ¿sí? Que es la matriz Q, que es la derivada de la matriz PDT, que es la matriz de probabilidad de transición, ¿sí? Entonces tenemos cosas que tienen que tener claro qué significan de esa clase. ¿Qué es la matriz PDT? ¿Sí? O más en general, si el proceso es no homogéneo, es decir, si las probabilidades de transición se van modificando en el tiempo, que es la matriz PDS S más T, ¿sí? Que es la matriz Q, o Q o QDT, según el caso, si el proceso es homogéneo o no es homogéneo, y bueno, y PDT es lo de siempre, ¿sí? El vectorcito PDT es lo de siempre, es el vector que tiene las probabilidades de estar en cada estado en el momento T. Y esta matriz Q, ¿qué es? Es la derivada de esto. Esto es una función del tiempo, es una matriz que va cambiando con el tiempo, ¿sí? Exactamente, Q es la derivada, en el caso homogéneo, Q es la derivada de P en 0, ¿sí? O sea, esta es una matriz cuyos coeficientes son funciones de tiempo, ¿sí? Imagínense una matriz donde en cada componente de la matriz ponen una función de T. 3t más 8, t al cuadrado menos 15, qué sé yo, e a la t menos 2, lo que sea. ¿Qué es la derivada de p en 0? Es derivar componente a componente, ¿sí? Y evaluar en 0. Entonces, si calculan la derivada de cada componente en 0, les queda la matriz Q. En esa clase estuvimos, o sea, en toda la clase se explicó cuál es la relación entre esto y la interpretación, digamos, de que con las probabilidades de transición, de pasar al que sigue, cosas por el estilo, y vimos que por ejemplo, en el caso de un proceso de Poisson, esa matriz es menos lambda, lambda, 0, 0, 0, 0, menos lambda, lambda, 0, 0, 0, y así, ¿sí? Va bajando, digamos, en la diagonal dice menos lambda, abajo en la diagonal dice lambda, que es la probabilidad de lo que llamaríamos en este contexto un nacimiento. No es la probabilidad, pero es como la intensidad de la probabilidad, ¿sí? ¿Qué tal la velocidad a la que crece la probabilidad en un principio, después se estabiliza, pero en un principio, la probabilidad de cómo varía la intensidad de nacimientos, ¿sí? que sería un nacimiento en términos de la trayectoria, es saltar uno para arriba, es decir, tengo uno más. Si yo en vez de tener un proceso de nacimientos puros, como es el proceso de Poisson, tengo un proceso de nacimiento y muerte, lo que aparecen es también estas intensidades de bajar uno, ¿sí? de tener uno menos, que son los mu. Y tengo menos lambda, menos mu, acá. Acá voy a tener también menos lambda, menos mu, y acá voy a tener mu, ¿sí? ¿Por qué estas cosas? Bueno, porque tienen una interpretación que la vimos en clase, tiene que ver con cómo se calcula esta matriz, y con la definición de derivada, y que la matriz de identidad, y todo un lío bárbaro. Pero además, acuérdense, como regla práctica para estas cosas, es que en esta matriz Q las columnas suman 0, ¿sí? Así que si acá pongo que lambda la intensidad de nacimiento, mu la intensidad de muerte, en el medio tiene que ser menos lambda menos mu, ¿sí? Comentarios. Cosas que más dijimos. Estos lambda, estos mu, yo acá no estoy mostrando, siempre tiene que sumar 0, sí, siempre tiene que sumar 0. Es una propiedad que se deduce del hecho de que P de T es una matriz estocástica y sus columnas suman 1. A partir de eso se puede deducir fácil
no sé si fácil, pero se puede deducir. Tiré una idea en la clase, aunque no lo demostré del todo, pero se puede decir que entonces la derivada en cero, que es q, tiene que las columnas suman cero. Por eso el cero siempre es un autovalor, ¿sí? Y de hecho, los autovectores asociados al cero, para esa matriz, son importantes porque me dan las distribuciones estacionarias del proceso. Los ejemplos y los ejercicios que vemos son todos procesos homogéneos, ¿no? Sí, porque obviamente, digamos, yo les doy la teoría general para que sepan, digamos, hasta dónde llega esto, porque acá hay dos cosas que hay que agregar. Sí, preguntar. Buenos días, creo. Buenos días, dicen. Sí, dale, ahora te digo y me preguntas. Acá, digamos, esto es un caso recontra particular porque el caso más general de estos procesos de nacimiento y muerte involucra dos cosas. Una, o sea, esos lambda y esos mu, que yo pongo ahí, en realidad, en general son lambda sub k de t y mu sub k de t. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos cosas que pueden variar. Y me gusta remarcarlo porque por ahí al principio uno se pierde, porque es mucha información obviamente, pero acá hay dos cosas que pueden variar. En un caso general, el proceso podría ser no homogéneo, es decir, esta estructura de probabilidad puede variar en el tiempo. En ese caso no hablamos de la matriz, digamos, tenemos que hablar no de la probabilidad de transición de un periodo t. ¿Esta matriz para qué me sirve? Esta matriz me sirve para que si yo multiplico por el vector, por la distribución del vector, que es una columna, digamos, finita o infinita, pero es una columna que me da las probabilidades de cada punto, en el momento s, yo voy a parar a P de t más s. ¿Sí? Es decir, me lo corre por un periodo t. En general acá yo usé h en general, para que sea más claro por ahí, que como que h es un incremento. ¿Sí? Pero eso lo puedo hacer cuando el proceso es homogéneo. Cuando el proceso es no homogéneo no es lo mismo pasar de 0 a h que de t a t más h. ¿Sí? Entonces ahí es donde tengo que usar esta matriz que me dice dónde empiezo y dónde termino. Es decir, las probabilidades de transición van cambiando con el tiempo. Como las probabilidades de transición van cambiando con el tiempo, también esta derivada va cambiando con el tiempo. ¿Sí? O la superior infinitesimal va cambiando con el tiempo, tengo una q de t. Es decir, las intensidades de nacimiento y de muerte pueden ir cambiando con el tiempo. ¿Qué representaría eso en la realidad? Yo por ahí a veces no bajo lo suficiente a casos reales, pero ¿qué representaría con la realidad? Esto, bueno, qué sé yo, en una población real representaría el hecho, por ejemplo, de que baja la mortalidad en el tiempo por la evolución de la sociedad o por el desarrollo de la sociedad y que baja la tasa de natalidad por todos los motivos que ustedes ya saben. ¿Sí? Eso tiene que ver estrictamente con el tiempo, es decir, pueden ir cambiando. Si eso no pasa, es un proceso homogéneo. Si eso pasa, es un proceso no homogéneo. ¿Ok? Pero también, lo que puede pasar, porque yo podría entonces poner lambda de t, lambda de t, lambda de t, lambda de t, y mu de t, etc. ¿Sí? Pero también puede ser que este lambda de t de acá, y este de acá, y este de acá sean diferentes. ¿Sí? Y eso es a lo que hacemos referencia con la K. La K lo que representa es la idea de que el estado, porque piensen, ¿qué representa? ¿Qué tiene que ver esta matriz? Las columnas tienen que ver con el estado en el que estoy. Y la fila con pasar a otro estado. ¿Sí? No son probabilidades de transición, porque esto es como algo como infinitesimal, pero son como intensidades de transición, si quieren. Es como, si la intensidad es alta, voy a, en poco tiempo, tener alta probabilidad de pasar. Eso sería un poco lo que representa. Pero lo que estaríamos representando al ponerle a esto un subíndice, a este otro, es que estas cosas pueden ser diferentes. ¿Y eso qué representaría? Bueno, que la probabilidad de nacimiento, con lo que la intensidad de nacimiento o de muerte va cambiando, no solo según el tiempo, sino según el estado en el que está el proceso ahora. ¿Sí? Esto también tiene sentido en ciertos ejemplos. Qué sé yo, en una población, no sé, de una especie animal. ¿Sí? Si en este momento, independientemente del tiempo, digamos, de si es el año 2010 o si es el año 1815, independientemente del tiempo, no es lo mismo que haya 10 individuos en la población a que haya 10.000 individuos en la población. Entonces, tal vez con 10.000 individuos en la población y recursos, digamos, y alimentos escasos y un espacio limitado, lo que sea, puede ser que la intensidad de los nacimientos baje o que la intensidad de las muertes aumente. ¿Sí? Y que pase lo contrario en otro caso. ¿Se entiende la idea? O sea, una cosa es, esto puede variar en dos maneras. Puede variar en función del tiempo. ¿Sí? Eso es simplemente, si estoy en 0 es una cosa, si estoy en 10 es otra, si estoy en 100 es otra.
Eso es lo que la diferencia entre procesos homogéneos y no homogéneos. Sí, nosotros vamos a ver solo los homogéneos. Y otra cosa es que varía en función del estado en el que estoy en este momento del proceso. Así que no sea la misma la intensidad de nacimiento o de muerte si estoy en 0, que si estoy en 5, que si estoy en 10. ¿Se entiende la idea? De eso sí vamos a ver algunos que son estos, bueno, yo a mí me los tengo anotados porque nunca me acuerdo cada uno cuál es cuál, pero que son esos que estuvimos viendo sobre el final de la clase. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Nosotros vamos a ver los homogéneos, ¿por qué? Bueno, y básicamente porque se vuelve bastante inmanejable esto cuando son los no homogéneos. Sin embargo, la idea es que sepan que existen los procesos de nacimiento y muerte no homogéneos, solo que en esos casos, medio que la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales y diferenciales se vuelve muy complicado y en general se hace en forma numérica, ¿sí? Obviamente hay gente que se dedica a eso y que sabe modelar y que, bueno, que lo hace en forma numérica. Nosotros lo que tenemos es la teoría de fondo, con todas las vueltas que involucra, que la matriz y que la exponencial de la matriz y todo eso, y un par de ejemplos, ¿sí? Que son solo la punta del iceberg de esto. Obviamente podríamos tener ejemplos de procesos no homogéneos, y ahí se vuelve más complicado resolver, digamos, y encontrar la distribución de las variables y cosas por el estilo, y muchas veces se hace en forma numérica, ¿sí? Eso es como toda la base de esto, y después vimos algunos ejemplos. Díganme si tienen dudas bueno, de toda esta cosa teórica o conceptual, o sea, algo en particular que les haga ruido. Para que la práctica en sí no es tan difícil. Pero creo que es de los temas por ahí más pesados a nivel teórico de toda la materia. ¿Algo que quieran consultar? Se tiene esta diferencia, ¿no? Entre qué involucra el T y qué involucra el K, ¿no? Sí, se entiende. ¿Sí se entiende? Sí, Yo quería consultar dónde puedo encontrar las diferentes, ¿cómo se llama? Ecuaciones diferenciales y en diferencias para los distintos procesos. Ok. ¿Está en algún libro? Básicamente pensá que el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias en forma matricial, o sea, ¿vos para qué decís bibliografía o...? Si vos tenés No, la sí, matriz- porque viste que los últimos Sí. procesos no vimos cómo eran las ecuaciones diferenciales en No, es que no diferencias. necesitas en realidad nada en particular. Lo que necesitas sí saber es lo siguiente. Que ese sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias está representado matricialmente por la ecuación P' de t, donde acá es medio difícil a veces, pero por eso le pongo la flechita. El P minúscula con flechita es el vector que me da en el momento t la distribución de, o sea, este me da la distribución de xt. Y P mayúscula es la matriz de probabilidades de transición en un tiempo t. Vimos en un momento en la clase que hay una ecuación diferencial que es que P' de t es igual a Q por P de t. ¿Sí? Eso por P mayúscula de t. Para los no homogéneos. Obviamente estos no, para los procesos homogéneos. ¿Sí? Y si no es P' de t por Q de t por P de t. O al revés, creo que la Q de t queda atrás. Entonces, la cosa es que vos tenés acá, en P de t, ¿qué tenés? Tenés la probabilidad de ir, si les pones acá, bueno, P de t sería las probabilidades de ir de algo a algo, por ejemplo, probabilidad de que si estoy en 0 quedarme en 0, si estoy en 1 si estoy en 0 pasar a 1, si estoy en 0 pasar a 2, si estoy en 1 ir a 0, si estoy en 1 quedarme en 1, etc. ¿Sí? Y P' que tiene las derivadas de estas cosas. Todas estas P son funciones de T, o sea, no le voy a poner el T. Entonces, básicamente, esto es así. Perdón, lo quiero escribir bien. Da igual, pero en el caso no homogéneo no da igual, así que lo voy a poner así. En el caso homogéneo es así, y en el caso no homogéneo, esta Q es función de T. Esta es la ecuación del sistema de ecuaciones diferenciales
representado matricialmente. Entonces a partir de acá vos podés escribir las ecuaciones, porque ¿qué te queda? Que, por ejemplo, la matriz de derivada de P, te queda que a ver, para que lo quiero pensar bien, así no digo una pavada. Porque yo ya sé cuál es la respuesta, pero lo quiero escribir bien. Eso es que la P de 0 es la única distinta y después te quedan P sub K Sería, a ver, generalizado para todos los siguientes. sí, si vos haces, por ejemplo, la derivada de P en 0, 0, la derivada de P en 0, 0, que es la derivada del primer elemento, va a ser el primer elemento de este producto. ¿Sí? ¿Cómo es el primer elemento de este producto? Es esta fila. A ver si lo estoy poniendo. Sí, está bien. Va a ser esta fila por esta columna. O sea, ¿qué va a ser? Va a ser menos lambda por P de 0, 0 más P de 0, 1 por lambda 0, 1. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con P de 1, 0, con P de 2, 0, con P de 3, 0. ¿Sí? Pero... no, igual no te estoy respondiendo lo que querés. Ah, ya sé lo que me está faltando. Me está faltando multiplicar. Lo que vos querés es... no, ya sé, perdón, estoy mezclando. Vos querés P' de T, el vectorcito. ¿Sí? Y para eso tenés que multiplicar por P. Me estoy haciendo el video yo y no te quiero marear más. Te la hago fácil. ¿De dónde sale el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias? De acá. De mirar cada columna de esto. Pues, ¿qué me dice esta primera columna? Que P. Nosotros tenemos que escribir los P sub K de T. ¿Sí? En particular, en general, normalmente escribimos el P0 de T y después los PK de T. Entonces lo que me dice esto es que el P0 de T prima es menos lambda. Bueno, sería, si es de T, sería menos lambda de T. Y si no, sería menos lambda si es constante. Y si tuviera un subíndice, va con el subíndice, que es este elemento por P sub 0, 0 de T. Por T 0 de T, perdón. Más lambda de T por P1 de T. A ver. No, perdón. No, estoy haciendo un lío. Es lambda por P0 de T. O sea, es decir, el del medio no lo tenés... a ver, la regla es esta. Después lo pienso bien. En todo caso, si no, en la próxima clase les doy la justificación para que tengan claro. La regla es esta. Lo del medio no lo tengo en cuenta. Lo del medio está para que sume 0. ¿Sí? Tiene que ver con los infinitésimos y todo eso, pero ahora, si estoy mareado yo, lo voy a marear más a ustedes. La regla sería, la del medio no la tomo, ¿sí? Que es la que está, eso está simplemente para que sume 0, y simplemente lo que hago es ver las otras. En este caso tendríamos que P'0 de T es lambda por P0 de T. Y que PK' de T, y por ejemplo, ahora si quieren lo vemos con un ejemplo, pero sería por ejemplo que P'K de T es lambda por PK-1 de T, o sea, por el anterior. Más, porque tengo este mu por PK+1 de T. Me estoy haciéndolo igual. No, yo tenía entendido que era por filas. P0, la primera fila, sub 1, la segunda. Sí, no sé qué me... O sea, capaz con un ejemplo con números sí, se con ve un ejemplo mejor. con números seguro me sale, pero quiero ver la regla general. Pensémoslo con Poisson. A ver, no, entonces estoy diciendo pavada, me parece. Con Poisson es así. Menos lambda, 0, 0. Sí, es por filas, pero... a ver. 0, 0, menos lambda, 0. ¿Cómo eran las ecuaciones en Poisson? Era P0
de t, P'0 de t era lambda menos lambda. A ver, para que no lo tengo acá. ¿Lo tiene a mano? Si no, era... Sí, era menos lambda, porque por eso queda era menos lambda t. Era lambda por P0 de t. ¿Sí? P' K de t era lambda por pk menos 1 de t. Sí, tenés razón, es por fila. Por menos lambda por p... No, es menos lambda por pk de, es lambda por pk de t menos lambda por pk menos 1 de t. Creo que eran así las ecuaciones, ¿no? ¿O son? Y sí, entonces... No, al revés. Menos acá y más acá. A ver, fíjate, si no, esperen que yo voy a chequear porque así no les digo una pavada. Sí, así era. ¿Es así con el menos acá Menos adelante. y el más Sí. acá? Sí, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, ¿cómo decir? Es por fila. Es decir, ¿cómo es P'0 de t? Lo miro acá. O sea, acá tenemos que pensar, ojo, si estamos considerando que el espacio de estados es como el rango del proceso, ¿sí? Es 0, 1, 2, etcétera. Bueno, la fila 1 es el 0, la fila de columna 1 son el 0, la fila de columna 2 son el 1, la fila de columna 3 son el 2, ¿no? Eso para aclararlo. Entonces, P'0 de t, donde lo leo en la primera fila, exacto. Lo leo en la primera fila. Entonces, ¿qué me queda? Que P'0 de t es menos lambda por P0 de t, porque estoy en la primera columna, que es la del 0. Después, ¿cómo es P'1 de t? Bueno, P'1 de t lo leo en la segunda fila. Y entonces es igual a ¿qué? A lambda por P0, porque estoy en la primera fila, menos lambda por P1, porque estoy en la segunda columna. Perdón, P0 porque estoy en la primera columna y menos lambda por P1 porque estoy en la segunda columna. ¿Se entiende? Eso en general, como se repite después el mismo patrón para P2, para P3, etc., sería esta ecuación en general escrita para acá. ¿Entiende? Igual hagamos un ejemplo porque en la guía, si quieren podemos ver ese ejemplo que está, es el ejercicio... Bueno, creo que no, no lo pide, pero el ejercicio 3, en el ejercicio 3 me da un ejemplo de un sistema que en realidad no es un proceso de lo que estuvimos viendo, pero para entender la idea, y en base a ese podemos hacerlo. Si quieren vemos eso, cómo sería. No lo pregunta, pero lo podemos hacer. En el ejercicio 3 me da un operador infinitesimal Q. Es como un ejemplo raro, justamente para asentar las ideas, que es menos 2, 1, 1, 1 menos 2, 1, 1, 1 menos 2. ¿Sí? Es una matriz de 3×3. ¿Esto ya qué me implica? Que ¿cuál es el rango del proceso? ¿Cuáles son los posibles estados de las variables del proceso? ¿O cuántos posibles estados tiene el proceso? 3. 3. Después, como Acá, le acá es llamemos, donde vemos que empezamos con el 0, ¿no? si quieren, o sea, empecemos con el 0, 0, 1, como 2. el 0, 1 y 2, pero digo, esto es medio un temita de nombres, le podría poner A, B y C también, pero son 3 estados. Y pongámosle que sí, entonces son 0, 1 y 2. Hay que ponerle un nombre para después escribir. Pero ¿cómo serían las ecuaciones en diferencias y diferenciales del proceso en este caso? ¿Sí? ¿Cuántas voy a tener? Voy a tener 3 porque voy a tener una por cada fila. ¿Sí? Acá en el otro caso tenía infinitas, por eso escribo una general en términos de K. Fíjense que esto no cumple con lo que habíamos hablado de los procesos. Es un ejemplo raro justamente para sentar ideas, pero después no van a ser así. Pero no cumple con lo que habíamos hablado de los procesos de conteo. ¿Qué pasaba en los procesos de conteo? Yo solamente podía saltar de a 1. Y acá le estoy dando una intensidad mayor a 0, digamos, al hecho de, por ejemplo, del 0 saltar al 2. O del 2 bajar al 0, que sería este de acá. ¿Sí? O sea que se sale de lo que estuvimos viendo. Fíjense que en los otros que escribí, cuando di la definición general del proceso de nacimiento-muerte, había elementos en la diagonal que eran los negativos, y había elementos uno abajo y uno arriba en la diagonal, nada más. Que justamente es que nazca uno y que muera uno, digamos, subir uno y bajar uno. ¿Ok?
Acá en este caso eso no se cumple, pero para que vean que la teoría también funciona. ¿Eso se entiende? Entonces, yo tendría para escribir las ecuaciones, no lo pide el ejercicio, pero hagámoslo, la verdad que lo podría agregar. Si yo quisiera escribir el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencia de este proceso, tendría que escribir 3 ecuaciones. Una para P'0 de t, otra para P'1 de t y otra para P'2 de t. ¿Cómo sería la ecuación para P'0 de t? Que tengo que mirar. Sería la primera fila. La primera fila, Menos exacto. 2P0. Voy a tener menos 2P0 de t más 1 por P1 de t más 1 por P2 de t. ¿Se entiende? Después, la segunda fila para P'1 de t, voy a tener 1 por P0 de t menos 2 P1 de t más 1 por P2 de t. Y finalmente, en la tercera fila voy a ver P' de 2, que es P0 de t más P1 de t menos 2 P2 de t. Ese sería el sistema de ecuaciones diferenciales en diferencias de un proceso que tenga este operador infinitesimal. ¿Sí? En el caso particular de que pongamos el menos lambda, lambda, 0, 0, menos lambda, lambda, etc., obtenemos el sistema de ecuaciones en diferenciales y indiferenciales de Poisson. ¿Cómo se resuelve esto? No sé, hay que ver si se puede resolver fácil o no, si tiene una solución cerrada. En el peor de los casos se resuelve numéricamente, ¿no? No estamos yendo a ese detalle y de hecho, insisto, este es un ejemplo como medio aparte. Pero igual en este caso sí hay una solución, porque la solución, recuerden que en general para este tipo de sistemas, donde esto es... sí, la solución sale de dos cosas. Una es el ejercicio 2. El ejercicio 2 me pide mostrar... Piensen que esto es lo que llamaríamos P' de t. ¿Sí? Eso es P' de t. Y lo que tenemos de este lado sería Q de t por P de t. ¿Sí? Eso es lo que fue en el ejercicio 2. O sea, básicamente el ejercicio 2 lo que dice es mostrar que vale esto, ¿sí? Y una vez que mostramos que eso vale, esto ¿qué representa? Perdón, acá es con flechita. Esto que representa esto, representa el sistema de ecuaciones diferenciales sin diferencias. Eso es lo que sale. ¿Cómo se resuelve ese sistema? Bueno, esto termina siendo que P de t es igual a E a la t por Q. Ah, sí, no, si es homogéneo, no sé. Si es homogéneo, si Q es constante, es igual a E a la t por Q por P de 0. Esa sería la solución. Donde esto es la exponencial de una matriz, como expliqué al principio de la clase. Esa sería la solución. ¿Sí? La solución general del sistema. Bueno, y así se resuelve. Sí, mi duda es, por ejemplo, proceso de Poisson. Sí. Para cierto K ya la función queda como e a la menos lambda t por lambda t a la k sobre k factorial. Sí. Eso sería ya para la genérica, para k mayor o igual a 1, creo que es. Sí. O sea, quería saber si, por ejemplo, cada proceso tiene su fórmula general a partir de cierto sí, K. Sí, puede ser que se pueda escribir lindo o que no, que tenga nombre o que no, pero sí, como que cada digamos, en el fondo si vos encontrás P sub K de T, si vos resolvés, y encontrás P de T, que sería como tener, bueno, cada elemento de P de T, P sub K de T, si vos encontrás esto, lo que te está dando es justamente la distribución de probabilidad. ¿Sí? Así como en el Poisson esto es E a la menos lambda T por lambda T a la K sobre K factorial, como decías, y decís, entonces, esto que me dice que xt tiene una distribución de Poisson de parámetro lambda t, bueno, para otros procesos te encontrarás con que P de t tiene otra forma y esa forma es la de otra distribución. Sí. De hecho, en los ejemplos, yo les di un par de ejemplos nada más, en los ejemplos que tienen en clase yo no los demostré, si quieren ver las demostraciones lo pueden ver en el libro de Núñez Velázquez, pero vimos que, por ejemplo, en el proceso de Euler-Ferri, el xt tiene distribución binomial negativa, y que en el proceso de muerte con tasa lineal tiene distribución binomial. ¿Sí?
¿Por qué? Porque vos resolvés, o sea, bueno, yo no lo demostré, pero vos resolvés el proceso y ¿qué te queda? Bueno, que este PK de t tiene la formulita de la binomial negativa o de la binomial o de lo que sea. ¿Se entiende? Ah, ok. Después en algunos a lo mejor, si la complicás, a lo mejor no sale una fórmula linda o una distribución conocida, pero en principio sí, siempre hay como una No, solución. claro, ese, Sí, decime. me cuesta encontrar cómo queda el PSUK genérico, digamos. Poner en el, Por ejemplo, en este, ¿cuál es? En el 5, que es un proceso de Erlang, que que te pide... bueno, justamente está bien que lo. Sí, ahora hay. Como tías, justamente hay dos temas acá, digamos. Viste que en el de Erlang yo no di esto. Digamos, no escribí cómo queda la distribución de XT. Porque ahí es difícil, o sea, no tiene una forma. No hay un resultado lindo. Básicamente es eso. A ver, los libros te ponen los resultados que son atractivos, básicamente. Entonces, esto, mira, esto tiene distribución binomial negativa, es conocida, lo pongo. En el proceso de Erlang no hay una fórmula linda para la distribución, pero se podría buscar. En forma exacta o en forma numérica. Se podría buscar y lo vas a tener. Lo único que vimos en el proceso de Erlang, en realidad, es cuál es la distribución estacionaria. ¿Sí? Pero es verdad, no la dimos, pero hay alguna. O sea, hay una solución para el sistema de ecuaciones diferenciales e independencias en ese caso. ¿Sí? ¿Cuál es? No la tenemos escrita de una forma linda, pero existe y uno podría calcular probabilidades si la busca. ¿Sí? Lo que sí vimos en el proceso de Erlang es la distribución estacionaria. Que existe. Claro, yo encontré una forma general, pero no me convenció mucho cómo quedó. Después, si lo podemos hacer después el 5. Ahora lo miramos. Por el contrario, en el proceso de ILFR, que es un proceso de nacimiento puro, y en el de, bueno, el proceso de muerte con tasas lineales, que es un proceso de muerte puro, en eso no hablamos de distribución estacionaria porque de hecho no existe. O, bueno, en un caso sí existe, pero no es interesante, digamos. Pero ahora lo charlamos, cuando volvamos a cada uno, charlo un poquito de cada uno. Pero sí hablamos de la distribución de las variables porque tiene resultados lindos, digamos. Uno en un caso te queda la binomial negativa, en otro la binomial. Pero es eso, digamos. Visto de afuera es como medio arbitrario qué les dije de cada uno de los procesos o qué dicen los libros sobre cada uno de los procesos. Y es justamente porque, bueno, los libros nos dicen los resultados atractivos y conocidos y clásicos, ¿sí? Ahora después sí los miramos igual cada uno. Matías, decime, me querías preguntar algo de la práctica anterior. Hola, ¿me escucha? ¿Se ¿Te escucha? escucho? Perfecto. Bueno, mi pregunta es corta y simple. El 3A, ¿podemos hacer el ejercicio 3A de la unidad 3? Solo el A me interesa. Es el único que, de toda la unidad me salió todo menos ese. Ahora espera que lo busco. Sí, no hay problema. A ver. 3. A ver. Vos decís el de. Está bien, ok. Bueno, volvemos un cachito al proceso de Poisson, que igual es parte de. El ejercicio 3 tenemos un proceso de Poisson de intensidad lambda igual a 1/2. Bueno, después define la variable T2, que ya hablamos la clase pasada, pero no lo necesito. Y en el A me pide la probabilidad de que x1 sea menor o igual a 1 y que x3 sea igual a 4. ¿Sí? Bueno, y hay que trabajar un poquito para reescribirlo eso. Problemas que tengo es la conjunción, o sea, la probabilidad conjunta y el... me faltó uno acá. Y el menor o igual. ¿Sí? La primera cosa que voy a hacer es ese menor o igual, quiero poner probabilidades puntuales. ¿Sí? O sea que en vez de decir menor o igual a 1, puedo decir qué cosa. Igual a 0 o igual a 1. Igual a 0 o igual a 1. El concepto lo puedes componer entonces en dos sucesos. Que x1 sea 0 y que x3 sea 4, o que x1 sea 1 y que x3 sea 4. Eso sería. Sucesos que obviamente son disjuntos, porque si x1 es 0 no es 1 y si es 1 no es 0. Entonces al ser disjuntos lo voy a hacer todo rápido, pero digo, sería la probabilidad de una cosa u otra, y esas dos cosas, ese A o B, el A y el B son disjuntos, así que simplemente me queda la suma de los dos. O sea que es la probabilidad de que x1 sea 0 y x3 sea 4, más la probabilidad de que x1 sea 1
y x3 a 4. ¿Ahí estamos? Y el X3 lo evalúo como un incremento de X1 a X3. Claro, lo que tengo que hacer ahora es, a ver, ahora no quisiera, ¿qué quisiera decir uno? Bueno, ya usé la que con los sucesos eran disjuntos, así que puedo sumar las probabilidades. Ahora quisiera usar que, como tengo una probabilidad conjunta, es esto por esto, pero no puedo, porque este suceso y este suceso no son independientes. De hecho, Claro. esto que representa cuántos éxitos hubo hasta t igual a 1, y esto es cuántos hubo hasta t igual a 3. Obviamente lo que pasó hasta t igual a 1 le influye lo que pasó hasta t igual a 3. Entonces ahí es donde tengo que desarmar en dos. Tengo 0, 1 y 3. Y tengo que escribir esto en términos de la probabilidad de que x3 menos x1. A ver, perdón, la probabilidad de que x1 le pase algo, que lo puedo pensar como x1 menos x0. Eso es lo mismo. Esto lo puedo poner o no. Total es 0. Le pase algo y que de x3 a x1 pase algo. Por eso es que, volviendo a lo que preguntaba hoy, no me acuerdo si Julián, creo, no, Demián, no me acuerdo, creo que Julián. Por eso es que necesito la distribución de los incrementos y no solamente la distribución de la variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo en vez de decir, vamos con esta, después hay que hacer lo mismo para el otro. Pero es decir, yo quiero la probabilidad de que x1 sea 0 y x3 sea 4, es decir, hasta acá hubo 0. Hasta acá. Y hasta acá hubo 4. Bueno, que decir que de acá hay 0 y de acá hay 4 es lo mismo que decir que en realidad de acá hubo 0 y de acá hubo 3. ¿Seguro? Sí. 2. No. Estoy diciendo, Uno voy a pegar. de 0 a 1, si tirás números en algún momento sí le vas a pegar. De 0 a 1 no hubo ninguno y de 0 a 3 hubo 4. ¿Qué estoy diciendo? Que esos 4 en realidad ocurrieron entre 1 y 3. Entre 0 y 3. Sí, ahora, ocurrió entre 0 y 3, pero si además estoy diciendo que entre 0 y 1 no ocurrió ninguno, esos 4 Claro. Entre 1 y 3. ocurrieron entre 1 y 3. O sea que decir, es decir estas dos cosas juntas es equivalente a decir estas dos cosas juntas. Perfecto. O sea, decir que de 0 a 1 no hubo ninguno y de 0 a 3 hubo 4 es equivalente a decir que de 0 a 1 no hubo ninguno y que de 1 a 3 hubo 4. O sea, estas dos juntas equivalen a estas dos juntas. No es que esto es esto y esto es esto. O sea, las dos juntas representan estas dos juntas. Y lo mismo podemos hacer con la otra. Decir que de 0 a 1, porque este x1 es de 0 a 1, hubo 1, y que de 0 a 3 hubo 4, es equivalente a decir que de 0 a 1 hubo 1, y que de 1 a 3 hubo ¿cuántos? De 1 a 3 hubo 2. ¿Cómo estoy? 3, hubo 3. De los 4 que hubo de 0 a 3, 1 ocurrió de 0 a 1, así que los otros 3 ocurrieron de 1 a 3. Perfecto. ¿Entienden? O sea, este evento es equivalente a este, y este evento es equivalente a este. ¿Por qué lo escribo así? No lo ¿No hay una escribo así. intersección? No sé. ¿Por qué te ahorras el trabajo de, en vez de escribirlo así, escribirlo de esta manera? ¿Vos o quien sea? Alguien. Pues son incrementos independientes. Exactamente. ¿Sí? Porque el proceso, al ser de Poisson, tiene incrementos independientes, entonces esta variable y esta sí son independientes, lo que igual acá es lo mismo. O sea que los sucesos este y este son independientes. Mientras que acá no. Acá no podía poner el producto. Entonces acá sí puedo decir, bueno, esto es esto por esto y esto por esto, porque ahora sí. Todo eso obviamente hay que escribirlo, porque es por incrementos independientes. ¿Sí? Pero ese es el objetivo, digamos. Cuando tengo estas preguntas con la conjunta en Poisson, lo que tengo es desarmar todo en incrementos que no se superpongan para que sean independientes. Y entonces puedo usar que la probabilidad de A y B, la probabilidad de A por la de B. ¿Se entiende? Una pregunta, una más. Pero no tiene, o sea, ahí estás sumando las dos probabilidades, la de x0 y la de x1, ¿no? Pero no hay una intersección ahí, o sea, no pueden pasar al mismo tiempo las dos ecuaciones. La de x0 con x3 igual a 4 y la de x1 igual a 1 con x3 igual a 4. ¿Se entiende la pregunta? Esas dos. No, ¿por qué? Sí. No, porque digamos, no porque x1 igual a 0 y x1 igual a 1 no pueden pasar al mismo tiempo.
pero después de todo lo que queda así, ¿no? Sí, pero, Lo o sea, que es de... digo, si pasa esto, x1 es 0 y x3 es 4. Entonces, ¿puede pasar esto? Porque acá es un, porque es un i, porque para que sea Ah, ya. ¿se entiende? O sea, para que sea i tiene que pasar las dos. Entonces, si esto es cierto, Listo. si esto es cierto, esto es mentira por el simple hecho que x1 no es 1. Y viceversa. Claro, me quedó clarísimo. Obvio que el otro sí puede pasar, de hecho pasa. Pero ya el hecho de que si esto pasa, esto no pasa, hace que las conjunciones sean disjuntas. Y entonces puedes sumar. Perfecto, listo. Me quedó clarísimo. Muchas gracias. Gracias, buenísimo. Y obvio que esta se calcula usando que x1 menos x0 tiene distribución de Poisson 1/2 por 1 menos 0, o sea, 1/2. Y x3 menos x1 tiene distribución de Poisson 1/2 por 3 menos 1, o sea 1. ¿Sí? Con esos lambda se calculan cada una de las probabilidades. ¿Está claro? Perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias por preguntar también, así por ahí a otro le sirve. ¿Estamos hasta ahí? ¿Eso se entendió? Fíjense que, digamos, estamos contestando, a ver, digo, cuando uno lo piensa un poco, estamos manejando como una... estamos manejando digamos, problemas complicados, complejos en realidad. Si estamos con algo que cada X... Piensa que estamos pensando que tenemos para cada T real positivo una variable aleatoria diferente. O sea, tenemos una recontra infinidad de variables aleatorias, cada una con una distribución distinta, y estamos pudiendo contestar estas preguntas. O sea, vean la potencia de la teoría que estamos aprendiendo, que tiene su vuelta y es complicada justamente por esto del tiempo continuo. Pero fíjense que estamos pudiendo contestar problemas bastante complicados que obviamente, yo no soy actuario, pero obviamente después les van a servir, digamos, en las próximas materias cuando pasen a todas las actuariales. O sea, como para que aprecien para ver si les da un poco más de motivación, porque la verdad que sé que son temas complicados y pesados, pero está bueno también dimensionar la importancia que tienen. Volviendo a la práctica 4, bueno, ahí habíamos hablado un poco de cómo pasar las ecuaciones diferenciales en diferencia. No sé si quieren ver alguno en particular o si pasamos, si quieren, a ver, el 4, 5, 6, 7... Bueno, el 8 también tiene algo que ver, pero el 4, 5, 6, 7 tiene que ver un poco con ejemplos. No sé si quieren que vayamos viendo esos, si tienen preguntas de algo en particular, de lo anterior. ¿El 5 podemos hacer? Dale. Ahora, el 5 dice... El 5 es el proceso de Erlang. Recordemos que es un proceso de Erlang. O sea, yo di entonces en general que es un proceso de nacimiento-muerte, caso genérico, y vimos que lo que caracteriza a esos procesos de nacimiento y muerte básicamente son las intensidades del nacimiento lambda, creo que J le puse, sí, lambda J de T y mu J de T, ¿sí? Y después, para valores particulares o esquemas particulares que yo les dé con estas cosas, tengo diferentes procesos con nombre, ¿sí? Porque bueno, porque quien lo estudió le puso el nombre, obviamente. ¿O no? Entonces, por ejemplo, el proceso de Erlang, ¿qué tiene de particular? Porque el ejercicio 5 dice, para un proceso de Erlang, de intensidad es tanto y tanto. El proceso de Erlang lo que tiene de particular es de nacimiento y muerte. Es decir, si una de estas fuera 0, es un proceso puro, de nacimiento o de muerte. Pero en este caso no, el proceso de Erlang, lambda J de T es lambda. ¿Sí? Es decir, no depende ni del tiempo, es decir, es homogéneo, y tampoco depende del estado en el que está el proceso. Es decir, que la tasa de nacimiento es constante. ¿Sí? No es que nacen más si hay más y nacen menos si hay menos. Ahora si quieren discutimos, creo que en la clase lo dije, pero discutimos qué podríamos modelar con un proceso así. En cambio, el mu J de T es mu por J. Es decir, no depende de T, es homogénea, la tasa de muerte, pero no es constante. Es en el sentido de que varía según el estado del proceso en el que estoy. Varía linealmente, es una tasa de muerte lineal. ¿Ok? Donde lo que uno, entonces los datos que uno necesita para especificar exactamente el proceso de Erlang es la tasa de nacimiento y este mu que es la intensidad que multiplico por J en la tasa de muerte. ¿Sí? En este ejemplo me dice que lambda es 0,5
y que mu es 1. ¿Sí? La otra cosa que suele ser un dato en estos procesos es el x0, que ahora no necesariamente es 0 como en los procesos de Poisson. ¿Sí? Especialmente, en este caso no sería un problema, pero especialmente en los procesos de muerte puro, ¿sí? El x0 no puede ser 0, porque si el x0 es 0 y nadie puede nacer y solamente morirse, básicamente, ¿cómo queda el proceso? ¿Cuál es la única trayectoria posible? Si fuera de muerte puro y x0 fuera 0. El 0, 0, exactamente. nada más. O sea, la única es constante, exactamente, es 0, es 0 constante. Entonces, por eso en los procesos de muerte puro van a ver que siempre el x0 es un número positivo. ¿Sí? Que de hecho es el máximo valor que puede alcanzar xt. Después de ahí solo puede bajar. Bueno, pero en este caso igual es de nacimiento, es decir, podría no ser 1 el x0, pero bueno, podría ser 0, podría ser cualquier cosa. En este caso es 1. ¿Qué sabemos sobre el proceso de Erlang? ¿Sí? Lo único que vimos, ¿sí? El único resultado que vimos sobre el proceso de Erlang es cómo es su distribución estacionaria. Lo que vimos es que su distribución estacionaria, pi, digamos, es un vector cuyos elementos, esta es la distribución estacionaria, es un vector cuyos elementos pi sub k, ya que estamos, piensen un poco en lo que estamos diciendo, tasa de nacimiento, o sea, es de nacimiento y muerte, no es puro de ninguno de los dos. ¿Qué valores podrá tomar pi? O sea, ¿qué valores podrá tomar el proceso? ¿Cuál será el rango de los valores que toma el proceso? Digo, este vector pi, ¿cuántos elementos tiene? ¿Okay? ¿Cómo es? Yo empiezo en 1. No, pueden ser infinitos, ¿no? Pueden ser infinitos. Lo que no puede ser es menos de 0. Primero un poco por definición, pero además piensen que la tasa de muerte, el mu 0 de t, o sea, la probabilidad de muerte, la tasa de muerte cuando estoy en 0, ¿cuánto vale? Cuando j es 0. 0. 0, porque es mu por 0. ¿Sí? O sea, que cuando... Yo sé que uno piensa en nacimiento y muerte y piensa en poblaciones de seres vivos que se reproducen y cosas por el estilo, pero digo, esto puede representar cualquier cosa. ¿Sí? Pero de todas maneras lo que estamos diciendo es, cuando no hay nada, cuando hay 0, ya no hay muerte, digamos. ¿Sí? Suena, no sé, un poco extraño, pero digo, es eso lo que estoy diciendo. Sí puede haber nacimiento porque tengo una intensidad lambda de nacimientos constante. ¿Sí? Pero después, en realidad no hay un límite, porque aunque esté en j igual a 1000, si bien cuando estoy en j igual a 1000 la intensidad de muerte es muy grande, digo todo esto para que pensemos un poco cómo la dinámica de esto, ¿sí? Y ver qué estamos representando. Si bien cuando j es igual a 1000 la intensidad de muerte va a ser muy grande, todavía voy a tener cierta intensidad de nacimiento, o sea que técnicamente es posible, ¿sí? Que haya otro nacimiento y otro nacimiento y otro nacimiento. Con el tiempo, no con el tiempo, porque en realidad esto no depende del tiempo, es homogéneo, pero cuando estoy en un estado muy alto del proceso, obviamente voy a tener muchas más chances de bajar que de subir. Pero teóricamente es posible que suba hasta cualquier número. O sea que sí, efectivamente, este vector tiene un primer elemento, un segundo elemento y después sigue hasta infinito. ¿Ok? Esos pi sub k, o sea, que va a haber uno entonces para cada k mayor o igual a 0. Esos pi sub k, lo que vimos como resultado teórico es que valen lambda sobre mu a la k por e a la menos lambda mu. No, la lambda sobre mu, perdón. Sobre k factorial. ¿Sí? Lo cual es decir que la distribución estacionaria, insisto, esta no es la distribución de xt, es la distribución estacionaria. La distribución de xt no dijimos cómo es. La distribución estacionaria es una Poisson de parámetro lambda sobre mu. ¿Lo ven? E a la a menos algo por algo a la k sobre k factorial. ¿Vamos? Con lo cual, lo que pide el ejercicio, en este caso, que es, bueno, dar la expresión del proceso estacionario, ahora lo hacemos, y allá si existe la distribución estacionaria del proceso, su experiencia de varianza, hagamos primero el B y ahora hacemos el A. Me dice, la distribución estacionaria del proceso, entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser lambda sobre mu, o sea, 0,5 sobre 1, 0,5, por e a la menos 0,5 sobre k
K factorial. ¿Sí? Entonces 0,5 K. Esa sería la distribución estacionaria. ¿Qué esperanza tiene y qué varianza? O sea, que la probabilidad de 0 es esto poniendo que igual a 0, la probabilidad de 1 es esto valiendo 1, etc. ¿Cuál va a ser la esperanza y la varianza de esto? Sería la esperanza y varianza de una Poisson. Exacto, sería la esperanza y la O varianza sea, de una Poisson lambda. con lambda 0,5, así que la esperanza del... ¿Cómo se podríamos poner esto? Podríamos poner x infinito si quieren, no como que porque es la distribución estacionaria, la distribución de largo plazo. La esperanza es 0,5 y la varianza también. Sí, eso sería este caso. Ahí estamos. Si tienen alguna duda, si no vamos a la. Que lo que me pedía era escribir el sistema de ecuaciones diferenciales sin diferencias. ¿Ok? Para escribir el sistema de ecuaciones diferenciales sin diferencias estaría bueno escribir Q primero. Entendiendo que como antes, acá la primera fila y primera columna representan el 0, el 2, el 1, el 2, el 3, etc. Entonces, ¿cómo es? El elemento, siempre el de la diagonal les conviene ponerlo al final, digamos. El de acá ahora vemos. El que está abajo, ¿sí? Es la probabilidad de nacimiento ahí, cuando estoy en 0. ¿Cuánto es la probabilidad de nacimiento en 0? Es decir, ¿cuánto es? Esto sería el lambda 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale? 0,5. 0,5 vale lambda. ¿Sí? Esta es constante. Es decir, acá voy a tener 0,5, pero también acá voy a tener 0,5 y también acá voy a tener 0,5 y así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente la tasa de nacimiento es constante. En cambio, acá en el primero no hay tasa de muerte, pero en el segundo sí. Pues acá las diagonales después las completo. En el segundo, que sería el del 1 que va acá iría la tasa de muerte. ¿Cuánto es la tasa de muerte de acá que sería el mu sub 1? J por M, Que bueno, J J por por 1. mu es 1 y J es 1, así que este me da 1. ¿Sí? En cambio acá, este es el mu sub 2, que es mu por 2. ¿Sí? O sea que este valdría 2. Sí. ¿Sí? ¿Cómo va a seguir esto? Voy a tener 0,5 acá y 3 acá. ¿Se ve? Obvio que todos los otros son ceros. Y después en la diagonal, ahora sí, ¿qué voy a tener que poner acá? Para que sumen 0, menos 0,5 Menos en el 0,5 porque primero. tiene que sumar 0. Acá para que sume 0 tengo que poner menos 1,5. Acá para que sume 0 tengo que poner menos 2,5. Acá menos 3,5 y así. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces ahora puedo escribir las ecuaciones. Vamos a empezar con que P0 de t' sale de esta primera fila. Entonces va a ser, ¿cómo diríamos? Menos 0,5 por P de 0. P0 de t, exactamente. P0 de T. Y ahora más 1 por P1 de T. P1 de t, exacto. Después voy a tener que P1' de t es 0,5 por P0 de t, porque está en la columna del 0, menos 1,5 por P1 de t, más 2 por P2 de t. ¿Sí? Y así podría seguir escribiendo varias. Lo que podríamos hacer es escribir una genérica. ¿Sí? Pensemos que en general lo que voy a tener es que dejamos un J, supongamos que el J es este. ¿Sí? Ahora, supongamos que J es acá el 2, que tengo todo completo.
el P'J de T, ¿cómo va a ser? Digo, acá cómo va a ser. En general el P'J de T, siempre con J mayor a 1, porque con J igual a 0 tengo, es un caso especial porque no tengo nada acá, pero para J mayor o igual a 1, el P'J de T, yo estoy en J y acá estoy en J, este sería J. O sea que acá estoy en J menos 1 y acá estoy en J más 1. ¿Sí? Siempre voy a tener primero el 0,5. Este siempre es 0,5, ese no cambia. Si es en cada línea, siempre va a ser es un 0,5. Entonces voy a tener 0,5 por P, ¿cuánto? P en K-1 de T. Exactamente, o sea, en la anterior. Bien, J-1 o K-1, no importa, las tres que uses. Después voy a tener... Después lo había pensado como, no sé si está bien. Sí, El segundo puse menos, paréntesis, 0,5 más K de P, K en T. 0,5 más K. ¿Por qué más K? Porque es 1, porque a ver, cada uno de estos es el lambda, es el 0,5. Cada uno de estos, en cambio, es mu por J, o mu por K. ¿Sí? O sea que está bien, es 1 por K o 1 por J. O sea que sería más 0,5 J por PJ de T, Claro, J, sí. por PK de T, más, y ahora el que sigue es justamente el de acá, el J. ¿Sí? Siempre entre este y el que pongo ahora van a sumar 0 porque son básicamente... Ah, no, eso no van a sumar 0, perdón, estoy haciendo pavada, porque es por fila. Y ahora iría el J. Pero, ojo que ahora tengo... O sea, vos pusiste ahí J, está perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es este. Y ahí lo puse como 1 más K por P, K más 1 de T. Exactamente. J, J más sí, 1. falta. Perfecto. J. J más 1. No importa, la letra es lo de menos. ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque no es el mismo. Yo acá estoy mirando... Bueno, este es el lambda, no pasa nada. Acá estoy mirando el de arriba, que estoy en J, es el mu por J. Y acá estoy mirando el mu por J más 1, porque estoy en otra columna diferente. ¿Sí? En general, si quieren cómo sería el sistema de ecuaciones para un proceso de Erlang, cualquiera, genérico, sería... Claro, a eso iba mi pregunta antes. Eso es la idea de lo que querías preguntar. Sería P' Claro. 0 de T igual a menos lambda por P0 de T, ya acá diría menos lambda, más mu por 1, porque acá estarías en J, esta columna es la de 1, más mu por 1 por P1 de T, y después para J mayor o igual a 1, es P' de J de T igual a lambda por Pj menos 1 de T, más, o menos en realidad. Acá iría esto de acá. ¿Sí? Acá iría esto de la suma de los dos. O sea, lo dejo para el final que es más complicado, pero... O sea, no, hagámoslo todos porque igual hay que verlos todos. Acá iría, cuando estás parado en J, dijimos, estás sumando, cuando estás acá, este que estás haciendo es menos, y ¿qué sumaste? El lambda y el mu J, que estás en la columna J, así que este es mu por J. Por PJ de T. Y después más, y cuando te corres para acá, estás en J más 1, o sea que este valor es mu por J más 1. Por PJ más 1 de T. O sea, este sería, con las condiciones iniciales correspondientes, sería el sistema de ecuaciones diferenciales y en diferencias del proceso de Erlang. ¿Cuál es la dificultad de esto, a diferencia de cuando vimos la de Poisson? Que vos de acá, no puedes arrancar de acá como hicimos, o sea, no lo puedes hacer de forma recursiva Por eso es que no estamos dando la respuesta. Porque si bien existe una solución, no sé si se puede encontrar en forma exacta, porque fíjate que no puede ser de forma recursiva como hicimos antes, porque yo no puedo arrancar de esta ecuación para P0. ¿Por qué? Porque La ecuación tenía depende de esto. P1. Claro, porque no tengo P1, ¿sí? O sea, yo en la ecuación tenía esto, entonces bueno, sí, podía resolver P0 y después usarla para resolver la que seguía. Pero acá también no conozco P1, ¿sí? Entonces es un problema más complicado ¿sí? Incluso en los de nacimiento puro, en general, justamente en los de nacimiento puro esto no pasa, ¿sí? Este término más adelantado no aparece y por eso es que se pueden resolver. Y en los de muerte puro, se resuelve pero para atrás, empieza desde la última,
¿sí? Que sería básicamente la que corresponde al valor de x0. Si x0 es 10, bueno, sería de la ecuación del estado 10, y de ahí se resuelve para atrás. Porque los que son de muerte pura, el que no aparece es este. Entonces se puede ir resolviendo para atrás. Cuando es de nacimiento y muerte, tenés dependencia para adelante y para atrás en la ecuación diferencial. Entonces ahí no se puede resolver, digamos, en forma recursiva. Por eso es que para este no dimos cuál es la distribución de XT. ¿Se entiende? Ok, está bien, pero sabiendo esto, cualquier proceso de Erlang tiene estas ecuaciones, digamos. Tiene esas ecuaciones, exactamente. Sí. Ok, gracias. En serio. No. ¿Se entiende? ¿Alguna otra cosa? Charlemos un poquito, si quieren, del de Euler-Furry, que es el que aparece en el ejercicio 6. Y quiero hacer una aclaración que es la de siempre, es la de las diferentes maneras en que se parametrizan las distribuciones. ¿Eso está? ¿Está claro? El proceso de Euler me quedé sin tinta. ¿Hay alguna otra cosa que yo voy a seguir con esto, pero porque quiero hacer una aclaración, pero hay alguna otra cosa que quieran preguntar? ¿Lo de exponencial de una matriz se entendió? ¿Sabían que se podía hacer E a la una matriz? Euler-Ferry. A ver, el proceso de Euler-Ferry es un proceso de nacimiento puro, es decir, los mu sub j son todos cero, ¿sí? No hay muertes, ¿sí? Solamente el proceso, entonces las trayectorias son todas crecientes, o sea, se mantiene y va pegando saltos de a uno, pero nunca decrece. La particularidad, ¿sí?, es que es un proceso donde la tasa de nacimiento es lineal respecto del estado en el que estoy, es decir, es lambda por j. Algo que iba a preguntar y que no, o que iba a comentar y que me olvidé sobre el anterior, sobre el que teníamos de Erlang, con lambda j igual una tasa constante, un j con tasa lineal, es decir, básicamente más tasa de muerte cuando aumenta el estado del proceso. ¿Charlamos en clase qué podríamos representar con eso? Porque está bueno pensar a ver qué cosas tendría sentido representar y qué cosas no. Básicamente es a lo que se supone que van a dedicar, a modelar fenómenos, ¿sí?, con cierta aleatoriedad. Así que, ¿se les ocurre o lo dije en clase, qué cosas podríamos representar con un proceso así, como este? Entonces lo que estamos diciendo es la intensidad de nacimientos, o de llegadas, o de llamadas, o de lo que fuera, no depende de si estoy en 8, si estoy en 100 o si estoy en 1 o en 0. La de muerte sí, es o de muertes, o de terminar una llamada, o de que alguien se vaya, sí. ¿Charlamos qué se puede representar con eso? No sé si lo habíamos dicho, pero podría ser, por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos, call center, ¿sí? El que llama, todo siempre acá con un montón de notas al pie, ¿no? Pero digo, cuando yo llamo porque, no sé, porque se me cayó internet. No llamo porque hay mucha gente hablando en ese momento o poca, ¿sí? Después podríamos agregar el irse en el caso de que tenga que esperar mucho, pero olvidémonos de eso y supongamos, además, para hacerla fácil, que hay operadores disponibles, es decir, que hay muchos operadores para atender la llamada. Cuando yo llamo no depende de si en este momento están atendiendo a 10 personas o a 100 o a ninguna. Yo llamo porque se me cayó internet a mí, ¿ok? Podemos agregar un montón de detalles de independencia, lo que sea.
Sí, a lo mejor no se me cayó a mí, se le cayó a un montón de gente. Tiro toda esta pavada para problematizar porque básicamente se tienen que acostumbrar a pensar así. Cuando uno estudia mucha estadística y probabilidad, todo el tiempo su cabeza está diciendo, pero ¿son independientes o no son independientes? O sea, a mí en ese sentido es algo como automáticamente lo que mi cabeza hace es pensar qué podría hacer que no sea independiente. ¿Qué podría hacer que esto no sea cierto? Bueno, podría ser que en realidad no solo se me cayó internet a mí, sino que se le cayó internet a mucha gente y que por eso hay mucha gente llamando. Digo, todas esas cosas hay que, por lo menos, pensarlas. Para aunque sea decir, bueno, supongamos que no está pasando. ¿Ok? Sé que parece que me estoy divagando, probablemente un poco, pero está bueno acostumbrarse a pensar de esa manera, que es lo que puede fallar cuando uno modeliza, porque bueno, si estoy haciendo supuestos, tengo que por lo menos saber que pueden no cumplirse y después ver en qué caso se aplica. Entonces, dentro de esas condiciones, básicamente, acá no importa si en este momento J es 0, es decir, nadie está nadie está en una llamada en curso, o si J es 100, hay 100 personas hablando con un operador. Yo llamo porque a mí se me cayó internet, o sea que eso no depende de eso. ¿Sí? Hay ciertas probabilidades de que me le pase a alguien, etc. Ahora, cuando yo estoy en J igual a 10, si hay 10 llamadas en curso, ¿sí? Cada una tiene un cierto, lo que va a durar esa llamada tiene una cierta distribución de probabilidad, etc. Unas independientes de la otra. Obviamente, si hay 10 llamadas en curso, a ver, si hay una llamada en curso, la probabilidad de que en el próximo minuto, ¿sí? Le pongo un periodo de tiempo para que no tenga que pensarlo como intensidad, sino como probabilidad. La probabilidad de que en el próximo minuto esa llamada se termine es algún valor, ¿sí? Ahora, si en este momento hay 100 llamadas en curso, ¿cómo les parece que va a ser la probabilidad de que en el próximo minuto alguna de esas 100 llamadas, ¿sí?, se termine? Es decir, que se produzca una muerte, ¿sí?, que baje el proceso. Mayor, ¿sí? Y probablemente muy alta, o sea, de 100, una baja. Entonces, eso es lo que está tratando de recopilar esto, ¿sí? La intensidad de muerte, es decir, obviamente se relaciona linealmente con la probabilidad de que en un periodo de tiempo haya una muerte, es mucho mayor si J es 100 que si J es 1. ¿Se entiende la idea? Sin embargo, las llamadas, las llegadas, digamos, no dependen de eso. Las llegadas dependen de que la gente necesite llamar. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven que digamos que tiene sentido este modelo? Después habrá que ver si es lineal o no es lineal, todo eso es discutible, pero ¿se entiende que puede tener sentido un modelo así para un caso como ese? Porque me interesa que entiendan qué significan estos modelos, no solo... O sea que algo empiece o nazca es independiente, entre ellas, ok. Sí, depende... De lo que depende es de cuánto vale XT en ese momento. ¿Sí? Que XT en este caso lo que representa es cuántas llamadas en curso hay. ¿Se entiende? Por eso a veces se llama tasa de servicio, también es como la tasa a la que se cumple el servicio que se está dando, ¿sí? En vez de tasa de muerte, que por ahí suena feo y además por ese contexto queda raro. Pero es decir, XT representa cuántas llamadas hay en curso en ese momento. Si hay 100 llamadas, la intensidad de muerte o la tasa de servicio va a ser mucho mayor. Es decir, de esas 100, en cualquier momento va a haber una menos, porque en cualquier momento de las 100 alguna se va a terminar, ¿sí? En cambio, no, esto, que llegue una, no depende de si en este momento hay uno o hay 100. Por eso es un proceso que es útil para analizar ese tipo de cosas. ¿Se lo imaginan modelizando una población humana, digamos, o una población de alguna especie, digamos, la cantidad de individuos de la población? Es decir, donde acá sí estamos hablando de la probabilidad de que en un próximo, no sé, minuto u hora nazca alguien o muera alguien. ¿Sí? ¿Por qué? Si hay mucha gente es muy probable que se muera alguien. O sea, es muy probable que en el próximo minuto muera alguien. Pero eso está bien. ¿Y esto? Si la población si hay 10 individuos o hay 1 millón de individuos, ¿es la misma la probabilidad de que en la próxima hora nazca alguien? No. O sea, con una población de 7 mil millones, 7
7,5 mil millones de personas, como es el mundo actual, yo estoy seguro que mientras dije esta pavada, nació alguien, probablemente más de uno, ¿sí? Si fuéramos un mundo de 100 habitantes, no podría decir lo mismo. ¿Se entiende? También aumenta, o sea que tiene sentido para lo que habíamos dicho, por ejemplo, del call center, pero no tiene sentido, por ejemplo, para la dinámica de una población biológica. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo planteo todo esto porque si no quedan estos procesos como que parecen que salen de la nada. No salieron de la nada. Probablemente cuando estos dos señores, creo que son señores, no les pregunté el género, pero creo que son señores, porque ya saben cómo ha sido la ciencia hasta recientemente, probablemente no es que dijeron vamos a implementar esto, o Erlang no dijo voy a inventar el proceso de Erlang, quería estudiar un problema real, y en el estudiar ese problema real hizo estas hipótesis, ¿sí? O sea, es al revés, siempre viene de algún problema real el modelo, no es que el modelo se plantea a veces se puede hacer, pero digo, en general sale de aplicarlo a algo real. Y entonces está bueno pensar a qué problema se aplica y a qué problema no, porque básicamente es a lo que se van a dedicar, ¿sí? O en parte. Así que por eso lo quería mencionar. Esto no aplicaría a un caso así de una población real, ¿sí? Pero bueno, está bueno pensar porque así también uno va entendiendo qué significan estos numeritos. Y también se ve la importancia de este subíndice, ¿sí? De habilitar la posibilidad de que lambda 0, lambda 1 y lambda 2 sean diferentes, ¿sí? Que tiene un sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Lo ven? Por ahí me parece más interesante. Después lo otro es fácil. Las cuentas, digamos. ¿Vamos? Bueno. Proceso de Euler-Ferri. Proceso de muerte puro, es decir, no hay muertes, ¿sí? Y nacimiento con tasa que no es constante, sino que es una tasa lineal, una tasa que va creciendo linealmente con el estado, ¿sí? Si hay 1, tengo una cierta intensidad de nacimiento, si hay 10, tengo una intensidad que es 10 veces mayor, ¿ok? O sea, 10 veces mayor no, que es 10 veces, 9 veces mayor. Con un detalle, ¿sí? ¿Qué pasa si yo planteara que x0 vale 0 como hacemos en los procesos de Poisson? ¿Cómo van a ser las trayectorias del proceso? ¿Qué posibles trayectorias hay para el proceso? Yo estoy en 0. Cuando estoy en 0, la intensidad de muerte es 0, porque siempre es 0. ¿Cuánto es la intensidad o la tasa de nacimientos cuando estoy en 0? En 0 es 0. Ok. Cuando estoy en 0 Después es sube 0, porque es lambda por 0. linealmente. ¿Sí? Sí. O sea que la única trayectoria posible, ¿cuál es? Constante en 0. Constante en 0. Si yo arranco en 0, pero si arranco en 0, esto va a ser siempre 0. ¿Sí? No hay otra, porque no tengo ni posibilidad ni de nacimiento ni de muerte. Por eso es que en los procesos de Euler-Ferri siempre hay que suponer que x0 es un valor positivo. O sea, que empiezo con alguien. O sea, hay un valor r mayor o igual a 1. O sea, empiezo con por lo menos 1. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. Si me preguntan qué podría representar esto, y habría que pensarlo, porque tiene que ser algo donde no haya muertes. ¿Sí? ¿Eso qué puede representar? Ejemplo práctico. Piensen que en general esto, cuando no hay muertes, lo que tiene que representar es un proceso básicamente como de conteo. ¿Sí? Es decir, un proceso donde yo, en vez de contar cuántos hay en un momento, vaya acumulando. Eso por empezar. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser, habría que pensar, no es tan fácil. Habría que averiguar qué quisieron hacer, que estaban estudiando. Pero tiene que ser algo donde la población no baje, es decir, tiene que ser algo que contamos lo que pasó, no se va nadie, digamos, lo que pasó queda dentro del acumulado, digamos, o sea que es algo de acumulación. Pero para que la tasa realmente sea creciente con el estado del proceso, además habría que pensar en algo que digamos, que lo que pase tenga efecto para siempre, digamos, porque en realidad
uno podría decir, bueno, gente que nació hasta ahora. Entonces, al decir gente que nació hasta ahora, uno no cuenta, no descuenta gente porque la gente que nació queda. Pero de todas maneras, la gente que nació, pero murió en los términos, en el sentido real de la palabra, aunque no lo descontamos, en total, no va a afectar digamos, a la tasa de nacimiento. O sea que es una buena pregunta. Lo voy a pensar, piénsenlo ustedes. Si a alguien se le ocurre alguna... Podría ser un Sí, reporte contable de una empresa. Ponele. El registro queda y sí, vos lo vas contando todos los días. No sé, y lo que algo tenés, así. y lo que tenés, sí, habría que pensar específicamente qué, pero que lo que tenés tiene que afectar para siempre a futuro. Ese es el detalle. Claro, como que la Eso empresa es lo no que... cierre nunca. No sé. Claro, por eso es como que, digamos, tiene que ser algo que realmente no muera, en el sentido de que realmente siga teniendo efecto a futuro. Porque en una población, es verdad, si hay mucha gente, nace más gente. Pero en realidad, cuando esa gente se muere, aunque vos no la descuentes en términos de anotar, igual no sigue teniendo hijos, digamos, básicamente. No sigue produciendo otra gente. Así que está para pensar. La verdad que no se me ocurre un ejemplo claro. Habría que chequear que era, si quieren googleenlo después, y yo también lo voy a hacer, y habría que chequear que estaban tratando de estudiar cuando se les ocurrió, o si lo tiraron por tirar. Pero no es tan fácil encontrar una vuelta. Pero el ejercicio de pensar qué podría representar está bueno porque permite entender qué es lo que está diciendo, ¿sí? Y por qué sirve o por qué no sirve para algo en particular. O sea, hagan ese ejercicio, está buenísimo. Es útil, les va a permitir asentar las ideas. La verdad es que no le encuentro un ejemplo práctico fácil. No me acuerdo si en la clase teórica dije algo o no de esto. Pénselo y si no, habría que googlearlo a ver si buscar representar algo en particular. Tal vez represente algo, no sé por qué suspreció tanto, tal vez represente algo en un corto plazo. Eso puede ser que que el supuesto de que es de nacimiento puro represente algo en el corto plazo, donde bueno, en el corto plazo uno puede hacer de cuenta que los efectos de algo no desaparecen. Podría ser, pero no estoy seguro. ¿Vamos? Está bueno preguntárselo. Detalle, para entender un poco el proceso, entonces, tenemos que suponer que x0 empieza en un valor R positivo, ¿sí? Empiezo ahí. Y a partir de ahí, solo es posible, ¿qué cosa? De ahí solo se puede para arriba. Se puede ir para arriba. O sea, Siempre da allá. 1, ¿no? Se puede ir para arriba. Y de hecho, siempre se puede ir para arriba, si bien puede a veces tardar más y a veces tardar menos. Cuando yo avance mucho acá, van a ser mucho más cortitos los escalones. ¿Por qué? Porque la intensidad de nacimiento va a ser cada vez más alta. ¿Sí? O sea que si uno mira esto, va a subir y va a subir cada vez más rápido. Va a haber como una aceleración. Obvio que es aleatorio, puede haber el que sigue puede ser más largo que el anterior, el escalón. Pero básicamente a la larga son cada vez más chiquititos. ¿Se entiende? Porque la intensidad de nacimiento es más alta, entonces por unidad de tiempo es cada vez mayor la cantidad de nacimientos que hay. ¿Lo ven? Bueno, ¿qué quería mencionar de esto? Básicamente el resultado que dimos sobre estos procesos, si quieren lo pueden leer en Núñez Velázquez, básicamente hay que resolver el sistema de ecuaciones diferenciales y indiferencias, pero el resultado que hay es que la distribución de XT es binomial negativa. Y como la binomial negativa tiene su vuelta con el tema de la paralelización, quería aclarar algunas cosas. Es binomial negativa R e a la menos lambda t. Esto se demuestra. O sea, este es el R, el parámetro cantidad de éxitos que cuento, y este es el P, ¿sí? La probabilidad de éxito por cada repetición. Esto se demuestra, como demostramos en un momento, que en el proceso de Poisson las XT tienen distribución de Poisson. Detalle, la binomial negativa ya sabemos que tiene dos posibles parametrizaciones. Una es contando fracasos antes del éxito, y otra es contando repeticiones antes del éxito. ¿Sí? Ya hablamos en la clase pasada de que si contamos fracasos, el rango empieza ¿dónde? Fracasos antes del primer éxito, de antes de R éxitos. En 0. En 0, exacto. O sea, sería 0, 1. ¿Por qué? Porque puede ser que ocurran los R éxitos de 1 y que no haya ningún fracaso antes. En cambio, si cuento repeticiones, el rango empieza en R. ¿Por qué? Para llegar a las a los R éxitos tiene que haber por lo menos R realicen, parece R con R guitarra. R repeticiones del proceso.
¿sí? Para que existan esos R éxitos. Entonces, bueno, hay que aclarar esto. Si yo lo pongo así, XT, binomial negativa, piensen que, ¿cuál de estas dos cosas será la que estoy representando? O sea, ¿en cuál de estas dos versiones de la binomial negativa estaré pensando? Piensen que R es el valor de X0. ¿Puede X algo valer 0? No. No, porque empiezo en R y de ahí solo subo. O sea que ninguna de las X puede valer 0 con probabilidad positiva. Así que si lo pienso así, estoy pensando en repeticiones. ¿Sí? O sea, estoy pensando en la binomial negativa con rango R, R más 1, etc. ¿Sí? Ahora, creo que lo que yo describí en la clase en realidad es que XT menos X0, sí, una distribución binomial negativa, R e a la menos lambda t. ¿Sí? Como acá estoy restando X0, y X0 es R, si lo escribo, si lo pienso así, estoy pensando en la binomial negativa con rango en 0, 1, etc. Porque básicamente al mínimo, al R, que es lo mínimo que puede valer esto, le estoy restando R, o sea que lo estoy corriendo. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que XT es una binomial negativa o que XT menos X0 es una binomial negativa. Las dos cosas son ciertas según que entendamos por binomial negativa. ¿Sí? Así que, en función de la pregunta que tengan, piénsenlo. El detalle es, ojo, el detalle es que, ojo con digamos, la aplicación que usen para calcular la binomial negativa, para calcular la probabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, si usan R, la binomial negativa de R es esta. ¿Sí? Es con rango empezando en 0. Chequen antes, digamos, con la aplicación que usen Excel, usen R, usen una app del teléfono, lo que sea, chequen cuál es la binomial negativa que tienen, porque obviamente eso les puede dar diferentes resultados. Pues entienden que lo puedo poner así, si entiendo la binomial negativa de esta manera, o que lo puedo poner así, si entiendo la binomial negativa de esta otra manera. ¿Está claro eso? Porque es fácil mezclarse, díganme si se entiende, porque es fácil mezclarse, pero es una pavada que es re importante, porque después si no, pueden poner cualquier cosa de resultado. No solo en un examen, digo. Sí, o sea que si lo vemos como XT menos X0, o sea, como lo vimos en la clase, hay que usar la fórmula que empieza en 0. Hay que usar la que empieza de 0, exactamente. ¿Sí? Si lo quieren empezar como XT, hay que usar la que empieza en R. Yo acá, ¿qué les preguntaba el ejercicio? A ver. Tenemos, en el ejercicio 6 hay un proceso de Euler-Fermi con intensidad lambda igual 0,2. En el ejercicio 6 tenemos lambda igual 0,2, mu igual, no, mu no hay, porque es de nacimiento puro, y x0 igual a 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que xt es una binomial negativa 1, es decir, una geométrica. ¿Sí? Si con r igual a 1 sería lo mismo que la geométrica. 1 y p igual a e a la menos 0,2t. En este sentido, o en este sentido, según como lo lea. ¿Sí? La pregunta, bueno, el punto A me pide la expresión del operador infinitesimal, escribir el sistema de ecuaciones, prueben de hacerlo, si no después me preguntan. El punto B me pregunta cuál es la distribución de XT. La distribución de XT, ¿cuál es? Porque me pregunta la de XT, no la de XT menos X0. La de XT es una binomial negativa, con R igual a 1, P igual a E a la menos 0,2t, es decir, una geométrica, si quieren también, pero en este sentido, digamos, esta aclaración que es importante hacer. ¿Sí? En donde entendemos por geométrica o por binomial, porque la geométrica en consecuencia también tiene dos parametrizaciones, entendemos por distribución geométrica o binomial negativa con R igual a 1, la que tiene rango empezando en 1, la que me indica cantidad de repeticiones hasta el primer éxito. ¿Se entiende? Y después en el punto C me pide calcular la probabilidad de que x sub 3,2, 3,2 dice, sí, sea menor o igual a 4. ¿Ok?
Entonces, la pregunta es con x 3,2. ¿Cuál es la distribución de x 3,2? Es una binomial negativa, con r igual a 1, según la geométrica, y p igual a e a la menos 0,2 por 3,2. ¿Ok? Esto no se queda, ahora hacemos la cuenta, pero eso es un 0, algo. ¿Ok? Y yo quiero la probabilidad de que sea menor o igual a 4. O sea que quiero la probabilidad de que sea Da 0,64. 0,064. Perfecto, gracias. Entonces quiero la probabilidad de que x 3,2 sea igual a 1, que es el primer valor posible del rango, más la probabilidad de que sea, bueno, más si quieren pongamos p chiquitita, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4. ¿Sí? El detalle que tengo que chequear, o sea, lo estoy pensando de esta manera, no de esta. ¿Sí? El detalle es que tengo que chequear que la aplicación que yo use me lo dé en términos de esta y no de esta. Porque si lo hago con RR lo hace así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo tendría que pensar? Bueno, podría pensarlo en términos de xt menos x0. ¿Cómo puedo escribir esto mismo en términos de xt menos x0? O sea, todo sería x3,2 menos x0. ¿Sí? Pero lo voy a escribir una sola vez. Decir que x3,2 es 1 es lo mismo que decir que x3,2 menos x0, cuanto que sea como el incremento desde el principio, ¿no? Esto sería la x3,2 sería la población en x3,2 o la cantidad de éxitos hasta 3,2, y esto sería el incremento respecto de lo que había inicialmente, que era 1. ¿Sí? Que lo hice por acá. Inicialmente era 1. O sea que decir que x3,2 es 1 es lo mismo que decir que x3,2 menos x0 es igual a ¿cuánto? Piensa que le estoy restando 1, ¿sí? Porque x0 es 1. ¿Lo ven o no? x3,2 igual a 1 es lo mismo que decir que x3,2 menos x0 es... Sí, 0. Exactamente, 0. Es decir, arranqué en 1, yo arranco en 1, con lo cual si en x3,2 hay 1, quiere decir que entre 0 y 3,2 no pasó nada. ¿Ok? Por eso, sí, esto sería 0. Así que la probabilidad de que esto sea 0, más la probabilidad de que la misma cosa sea 1, es decir, si en x3,2 tengo 2 y arranqué en 1, es porque entre 0 y 3,2 ocurrió 1, más lo mismo en 2, más lo mismo en 3. ¿Se entiende? Si quieren es, para una binomial negativa, si no más directo, también puedo decir que la probabilidad de que x3,2 menos x0 sea menor o igual a 3. Es decir, si hasta 3,2 tengo 4 o menos, quiere decir que entre 0 y 3,2 ocurrieron 3 o menos, porque bueno, porque 1 ya estaba al principio. Obvio que si arrancaba en 5 en vez de arrancar en 1, lo que tengo que hacer es... Bueno, cada 5 no sería, me quedaría 0, sería probabilidad 0, pero si arranco en 3, lo que tengo que hacer es restar 3. Si arranco 2, tengo que restar 2. O sea que si quieren es, si van a usar una aplicación que piense la binomial negativa o la geométrica de esta manera, como pasa en R, esto sería la acumulada en 3. ¿Sí? En este caso en R lo que podríamos poner es, esto era 0,64 dijimos. A ver, esperen que le pongo ahora un minuto, ya terminamos. Que lo instale. Ahí como empieza en 0, la de 4 no se calcula, digamos. Claro, la de 4 no se calcula se calcularía la de 0, la de 1, la de 2, la de 3 y la de 4. ¿Ven ahí en la red?
¿Están viendo R? Ahí sí. Sí. Acá lo que habría que usar son las, no sé si estuvieron viendo la clase sobre distribuciones, pero son las que empiezan con P. Las P algo, P norm, P binom, P lo que sea. En R lo que me da son justamente las funciones de distribución, las acumuladas, no las probabilidades puntuales. Sí, las probabilidades puntuales y las densidades son con D. No me acuerdo ahora, la verdad no me acuerdo cómo es la binomial negativa, no sé si es Pascal. No, P... ¿Saben que no me acuerdo? P... Mira, N... binom es la común. Binomial. R binom, ¿no era? Prueba con eso. No. P... No. Neg binom. Es. A ver. Esperen un minuto. Lo tengo acá. Esperen que chequeo la clase. Supongo que no están viendo nada ahora, pero... Esperen un segundo. Es increíble como uno trabaja años con algo y si no lo practicas todo el tiempo, se te va. Distribuciones. Ya estoy, Espera un segundo. N binom es. N binom. Perfecto. Sí. N binom de nivel negativo. Ok, perfecto. N binom. Fíjense que ahí aparecen, gracias, ahí aparecen digamos, el orden. El Q se refiere al cuantil, digamos, al valor que es donde quiero acumular. En este caso sería en 3. ¿Por qué en 3? Y esto porque ya lo chequeé, y si no se chequea el help para ver cómo funciona, y si no se prueba, hace una cuenta y se verifica, acumula, digamos, la binomial negativa de R es la que va desde 0. ¿Sí? Por eso en este caso yo quisiera la acumulada en 3. O sea, el Q sería 3. ¿Sí? Que la probabilidad de que la variable aleatoria con esta distribución sea menor o igual a 3. ¿Estamos? Size es el R, es el parámetro R, que en este caso es 1, o sea, también puede ser una geométrica. Prob es el parámetro P, que es 0,64. Y mu no debería ser necesario todo lo que sigue. ¿Sí? Puede ser que mu sea una alternativa al prob, si me ocurre. Habría que leer el help para eso. Pero con esto deberíamos estar. A 0,98. ¿Sí? Obviamente si le pongo 4 en vez de 3 me da algo diferente, pero la respuesta correcta es esta. ¿Sí? Porque acumulan 0. Fíjense que de hecho si pongo ¿cómo chequear cuál es? Fíjense, si yo pusiera la acumulada en 0 y fuera el caso que da desde R en adelante, me debería dar cuánto la acumulada en 0. Si en realidad el rango es 1 en adelante. ¿Cuánto debería acumular hasta 0 si el rango empieza en 1? 0. 0. No me da 0. Así que evidentemente está acumulando desde 0. ¿Se entiende? Eso como para chequear. Así que la respuesta sería 0,98. ¿Está claro eso? Y me debería dar igual si lo haces con otra fórmula, pero desde 1 hasta 4. Sí. Ahora, si quieren lo que pueden hacer es chequeen, hagan la cuenta de la binomial negativa. A ver. Que no me acuerdo ahora cómo tengo aquí. Pasa que tienen que estar seguros, o sea, si usan la fórmula de la binomial negativa, tienen que estar seguros cuál es. La que yo creo que me acuerdo, que es la de P sub X igual a R menos 1 sobre X menos 1 por, creo que es P a la R por 1 menos P a la X menos R. Creo que es esta, no estoy seguro. Es la que acumula desde R. ¿Sí? O sea que habría que hacerlo para 1, para 2, para 3 y para 4. Y sumar. Estoy poniendo obviamente P0,64 y R igual a 1. Sí, es esa, pero con X menos 1 arriba y R menos 1. Sí, estaba mirando exactamente eso. R menos 1, X menos 1, gracias. Sí, porque si no me da... No, lo voy a poner mal, bueno. Ese yo, disculpe. Ya. Si estoy así ahora, no me quiero imaginar en noviembre. Con lo cual si abajo te queda 1, sí.
O sea, es esta, pero está expresando con x igual a 1. ¿Sí? Con x igual a 0, bueno, es diferente. Acá dice x y acá dice, no sé, más 1, creo, o algo por el estilo. No, x, no, diría x directamente. Ok. Nada, digo, piénsenlo. Si tienen dudas, después me lo preguntan, pero piensen en estos detalles. Así que son una pavada, pero yo acá saben que no dejo pasar ciertas cosas, pero se van a encontrar después cuando llegan a las materias sectoriales que un error de cuentas a lo mejor le cancelan un ejercicio, también depende de cada docente, pero y está siempre esta cosa de, bueno, si vos te vas a hacer una cuenta trabajando en tu trabajo, no sé, quiero una empresa. Entonces, tengan en cuenta esos detalles porque son cosas con las que van a tener que lidiar todo el tiempo. ¿Sí? Esto es algo que pasa y es así. Y ya les dije, existen las diferentes parametrizaciones porque en algún caso es más cómodo uno y en algún caso es más cómodo la otra, entonces conviven y hay que vivir con eso y hay que tenerlo muy presente. ¿Sí? No sé si hay algo más, ya estamos en hora, pero si tienen alguna duda, algo más, díganme. La próxima es simulación, que es, es cortito, hay varios ejercicios, pero tampoco hay tanto para decir, es simulación e introducción a series de tiempo, es decir, son las clases 18 y 19 y las guías 5 y 6. ¿Sí? Tienen primero la parte de simulación, que es más computacional en parte, o si tiene algunas cosas teóricas, y la parte de introducción a series de tiempo, que vamos a hablar del concepto de esperanza condicional, predictor y alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Todavía no vamos a hablar de los procesos AR y ARM. ARIMA, que es la otra guía, la 7. ¿Sí? Que es la que la estoy subiendo ahora entre hoy y mañana. ¿Sí? Clases 18 y 19, guías 5 y 6. Para el martes. A la misma hora de siempre, ya saben, acá. Bueno, ¿algo más? Si no, nos vemos el martes. Bueno. Nos vemos el martes. Buen fin de semana. Cualquier cosa, acuérdense, que escriban en el foro. ¿Sí? Nos vemos, que anden bien. Nos vemos el martes.